Hola, muy buenas. El otro día me hicisteis llegar una pregunta hablando sobre la Unión Europea. Si todos los votos valen lo mismo, o como me lo planteasteis literalmente, si el voto de Alemania y Francia valen lo mismo que los del resto de países de la Unión Europea. A ver, la respuesta corta es que sí, que los votos de todos los partidos, de todos los países vale lo mismo. Pero hay matices que os quiero explicar en este episodio. Hoy, en Simple Política, ¿cuánto vale cada voto en la Unión Europea? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Lo más interesante para este tema, esta pregunta sobre los votos de Alemania y Francia, será que empecemos definiendo bien a qué nos referimos con voto. Es decir, a qué voto nos estamos refiriendo, dónde se vota, es decir, ¿de qué estamos hablando, no? Quizás es buen momento para recordaros que hace pocos días, hemos subido al canal de YouTube de Simple Política un vídeo sobre cómo se aprueba una ley en la Unión Europea y allí también veréis un poco las instituciones que toman parte y que creo que nos ayudarían con esto, ¿no? Vamos a hacer un resumen rápido para entender lo que os venía a contar hoy. Empezamos en la Comisión Europea, que es como el gobierno de la Unión, el poder ejecutivo. La presidenta de la Comisión, actualmente Ursula von der Leyen, a ese presidente o presidenta la escoge el Parlamento Europeo. Vamos, como en España con el presidente del gobierno, que es el Congreso, el que inviste en este caso a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. En la comisión, en vez de ministros, tenemos comisarios, pero su papel es similar a lo de los ministros porque están especializados en una serie de temas. Es decir, tenemos el ministro de Sanidad, pues tenemos la comisaria de Sanidad. Vale, pues de la comisión sale una iniciativa legislativa, es decir, que preparan un proyecto de ley sobre un tema, el que sea, da igual, ahora estamos hablando en abstracto. Ese proyecto de ley llega al Parlamento Europeo. Parlamento Europeo, que es lo que votamos cada 5 años los europeos, los españoles, los franceses, etc. Se vota el mismo día en toda Europa, por si teníais la curiosidad. Hay hasta 705 eurodiputados que en el Parlamento se dividen en grupos parlamentarios. No se sientan por países, como en España y en cualquier otro parlamento nacional. En el Congreso de los Diputados, por poneros un ejemplo, los diputados se sientan según el partido, no según la provincia de la que vienen. Bueno, pues esto mismo pasa en el Parlamento Europeo. Este Parlamento lo que hace es votar eso que le ha llegado de la Comisión. Si dijesen que no, el proyecto vuelve a la Comisión para que le den una vuelta o lo eliminen. En cambio, si el Parlamento da luz verde a la propuesta, el tema no está decidido, es decir, aún no tenemos ley. Tiene que pasar un tercer y último trámite, en el Consejo de la Unión Europea o lo que llaman Consejo de Ministros. ¿Por qué lo llaman Consejo de Ministros? Porque el Consejo de la Unión Europea es la reunión de los ministros de cada Estado miembro, pues que tengan que ver con el tema de esa ley. Si, por ejemplo, es decir, el Consejo de la Unión Europea no tiene unos miembros fijos. Si, por ejemplo, la ley que estamos comentando, por poner un ejemplo, la ley que estamos comentando es una ley de pesca, el Consejo de la Unión Europea en ese momento para esa ley lo formarán los ministros de Agricultura de los 27 países miembros. Si fuese una ley sobre brutalidad policial, me lo invento, los ministros serían los de Interior, van rotando, por decirlo así. Vale, pero ¿por qué el Consejo de la Unión tiene la última palabra y no el Parlamento, como ocurre en la mayoría de países? Porque cuando con los años se ha ido dotando de más competencias a la Unión Europea, muchos países eran reticentes porque si la Unión tiene las competencias, las que sean, quienes las están perdiendo, ¿quiénes son? Los estados. Claro, para que uno las gane, el otro las tiene que perder. Así que desde Bruselas, ante este miedo de decir yo no quiero seguir perdiendo competencias, se dijo: si vuestros ministros, los 27 países, tenéis la última palabra a través de los ministros, pero bueno, vosotros los gobiernos tenéis la última palabra, pues controlaréis que lo que se apruebe aquí sea bueno para la mayoría de vosotros, porque es para una mayoría, ¿no? No es unanimidad, pero lo que se le estaba diciendo es: vais a tener los países, a través de los ministros, la última palabra para decidir si algo se aprueba o no se aprueba. Dicho esto, hacemos un pequeño paréntesis. Acabo de hablar del Consejo de la Unión Europea, donde están los ministros de los países. No confundir, por favor, porque aquí no pinta nada,
Consejo de la Unión Europea con el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es una reunión trimestral que tienen los presidentes o primeros ministros de los 27 estados. Suena muy importante porque es cuando se reúne Angela Merkel, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, y es importante obviamente porque se reúnen para decidir sobre qué políticas o sobre el futuro de la Unión Europea. Pero en este proceso de hoy que estamos hablando no juegan ningún papel. Así que vamos a volver a la ley, porque con todo esto yo creo que ya podemos empezar a responder a la pregunta que hacíamos al inicio. Hablemos de los votos de cada país. En la comisión, cada país tiene su comisario, dependiendo del tema. La de sanidad es de una nacionalidad, el de transporte es de otra, etcétera, etcétera, etcétera. En el Parlamento Europeo, como hemos dicho, las votaciones tienen más que ver con el grupo político al que perteneces que no el país del cual vienes. Pero dicho esto, está claro que hay más eurodiputados alemanes que polacos o belgas. ¿Y por qué? Pues porque esto se debe a que el número de eurodiputados de cada país se decide por los habitantes de ese país. Así, por ejemplo, Alemania, como digo, es el país que más eurodiputados tiene, con 95, mientras que Francia tiene 79, Italia tiene 76, España 59, vamos bajando hasta que nos encontramos con Chipre, Luxemburgo o Malta, que tienen 6 cada uno. Si alguien le quiere buscar 3 pies al gato, podrá decir que entonces Alemania y Francia tienen más peso en el Parlamento porque eligen a más diputados. A ver, sí, pero a priori, antes de las elecciones tú no sabes qué votarán esos diputados, porque igual son conservadores, que liberales, que de extrema izquierda o extrema derecha. Así que yo aquí lo dejaría en un no importa tanto qué país elige más diputados, porque en realidad esto va de ideología en el Parlamento Europeo. Vámonos al núcleo de las decisiones, o digamos vámonos al último escalón de las decisiones, el del Consejo de la Unión Europea. Aquí cada país, cada ministro de cada país, tiene un voto. Por tanto, primera respuesta a la pregunta del inicio, el voto de cada país vale el mismo. Es decir, que cogiendo los países que decíamos antes, pues por ejemplo, Malta y Alemania tienen un voto. El ministro que vaya por Malta y el de Alemania tienen un voto. Las decisiones se toman por una mayoría cualificada, lo que te obliga a encontrar aliados y sumar una mayoría. Es aquí donde sí que podríamos decir que el voto de Alemania o Francia valen más. ¿Por qué? Pues no porque el voto valga 2 puntos o 3 y el del resto 1, no es eso. Sino que lo decimos porque su peso económico dentro de la Unión Europea hace que pueda encarar una negociación con algo de ventaja. Vamos a intentar traducirlo. No hablo solo del Consejo de la Unión aprobando leyes, Pensad también en el Consejo Europeo, aquella reunión de presidentes en la que se decide el futuro. Vale. ¿Qué voluntad creéis que se va a imponer? ¿La de la principal economía de la Unión o la de la economía que hace número 24 en la clasificación? El voto en realidad es el mismo, es 1. Pero ya sabemos cuál se va a imponer. Si no, pensad en verano de 2020, el último verano que hemos pasado, cuando se discutía durante un fin de semana largo en Bruselas aquel paquete de rescate por el coronavirus. Allí todos los votos contaban 1. Un solo veto además, un solo país que dijese que no y adiós. Pero ahora vamos a ponernos en situación. Imaginaros que quien hubiese dicho que no es Bulgaria, por poner un país de los que está, digamos, en la segunda mitad de la clasificación en cuanto a economía, ¿vale? Por poner un ejemplo, Bulgaria. Imaginaos que Bulgaria veta todo el acuerdo. ¿Puede hacerlo? Por supuesto, claro. Su voto es 1, es el voto búlgaro. Bueno, sí. El veto vale igual que si lo hace España, por decirlo así. Pero claro, hay ciertas decisiones de la Unión Europea que podrán ir en tu contra a partir de ahora. Es decir, ojito a Bulgaria a partir de ahora, ¿no? Empecemos por lo que no controla la Unión Europea. Es decir, un país puede decidir invertir más o menos en un país o en otro. Puede orientar la política industrial y de exportaciones, etcétera, y hacer que Bulgaria se quede con menos trozo del pastel. Si Alemania, España o Francia pues tenían inversiones en Bulgaria, pues a lo mejor eso se puede ir retirando con el tiempo. No es que mañana te quiten todo, pero se puede ir retirando. Luego, hablemos ya de lo que hay dentro de la Unión Europea. Tenemos miles de proyectos, iniciativas, y todos esos proyectos, iniciativas, incluso instituciones, porque hay unas cuantas dentro de la Unión Europea, tienen su director o directora, tienen tiene unas voces cantantes, por decirlo así. Pues ese director o directora tiene una nacionalidad, ¿verdad?
Bueno, pues todo esto se llama diplomacia. Es decir, la diplomacia hablamos otro día si queréis más en profundidad. En realidad, diplomacia es conseguir, por ejemplo, ya ponemos algo práctico, ¿no? Conseguir que el director de programas de ayuda a infraestructuras o que quien lleva el tema de los fondos estructurales de la Unión, tan importante para las economías como Bulgaria, pues sea de tu país o de un aliado. Eso es diplomacia también. Conseguir que el director del fondo de estructura tal sea búlgaro y no sea polaco, porque seguramente te estás garantizando que mire con mejores ojos a Bulgaria, porque es su país. Bueno, entonces puede que el poco o mucho margen de maniobra que tengas lo dediques ¿a qué? Pues a eso. O bien, si consigue Bulgaria meterse ahí, a que Bulgaria reciba más, pero si tú eres de los que se ha visto, digámoslo así, perjudicado por esa decisión de Bulgaria, pues harás que Bulgaria reciba lo menos posible. Esto es diplomacia, es mucho más esto, la diplomacia, ¿no? Y podemos hablar otro día, pero bueno. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que la diplomacia española está en mínimos desde hace años? Porque no consigue tener esa influencia extra. No consigue tener altos cargos de la Unión Europea a pesar de ser, con el Reino Unido ya fuera, la cuarta economía. El máximo alto cargo actualmente es Josep Borrell, alto representante exterior, que es como un ministro de Exteriores. Pero está cuestionado por una parte del Parlamento Europeo, se mete en líos como el de Rusia del otro día. Es decir, digamos que necesitaría más España. Voy a ver si lo acabamos de entender. Si el director del Banco Central Europeo fuese español, eso no quiere decir que de repente pusiesen la máquina a imprimir euros y todos los euros se enviasen a España. No, o sea, eso no se hace, no es eso. Pero sí querría decir que en una situación en la que haya que decidir si se bajan los tipos de interés, o se imprime más dinero, o no se hace, si el director es español, será más sensible a la petición por parte del gobierno español. Hay un poco más de margen para, por ejemplo, en este caso, si el director fuese español, para que España se saliese con la suya. No digo, he dicho un poco, que se me entienda, un poco más de margen. El verano pasado hablamos en Simple Política del Eurogrupo, un grupo informal, vamos a decirlo así, donde los ministros de Economía de la zona euro se reúnen para debatir sobre el futuro del euro y hacer presión, preparar una respuesta conjunta a las reuniones que se tienen oficiales con todos los miembros de la Unión Europea. La ministra española, Nadia Calviño, aspiraba a presidir el Eurogrupo, por eso hablamos en Simple Política, pero finalmente el irlandés Pascal Donohoe se llevó el gato al agua. Bueno, pues estas son las pequeñas derrotas diplomáticas que te van lastrando. Por eso digo que Francia y Alemania tienen un voto como el resto, cierto, pero que se trata de diplomacia. Está claro que si eres primera o segunda economía, como este caso Alemania y Francia, pues tienes más puntos y posibilidades de conseguir más altos cargos, etc. Pero no es garantía, porque depende de tu capacidad diplomática, como hemos intentado explicar con el ejemplo de España. Yo espero que haya quedado más o menos claro, y si queda alguna duda o tenéis cualquier comentario, ya sabéis, los podéis dejar en la caja de comentarios de YouTube, de iBooks o en adriancaballero.net/contactar. Y no olvidéis que tenéis un enlace en la descripción del episodio, el de speakpipe.com/simplepolítica, para los que queráis enviarnos una nota de voz de máximo 1 minuto con vuestra duda o con vuestra petición. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio, pues muchas ventajas, como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más, ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.